En esta presentación vamos a discutir acerca de la ciudadanía, cómo podemos construir una definición sociológica de la ciudadanía y qué procesos sociales y políticos están detrás de su desarrollo. De acuerdo con Brian Turner, la ciudadanía es un conjunto de prácticas sociales que tienen naturaleza jurídica, política, económica o cultural, que definen a una persona como un miembro competente de la sociedad. Estas prácticas enmarcan el flujo de recursos hacia personas y grupos sociales. La ciudadanía en ese sentido es lo que define cómo y quiénes son miembros de una entidad política, de una sociedad. Es un principio de pertenencia política a la sociedad. La ciudadanía puede entenderse a partir de tres dimensiones. Una primera tiene que ver con su extensión, es decir, quiénes son los ciudadanos, hasta dónde y hasta quiénes alcanza la ciudadanía y cuáles son los límites de esa membresía. Por ejemplo, en el siglo XVIII, los ciudadanos o los miembros competentes de la sociedad eran básicamente hombres propietarios. En el siglo XIX esto se expande, gracias a las luchas del movimiento obrero, hacia la clase obrera. Y es en el siglo XX donde son las mujeres las que comienzan a adquirir plenos derechos de ciudadanía con la lucha por el sufragio femenino. Una segunda dimensión son los contenidos, es decir, el conjunto específico de derechos y obligaciones que definen a la ciudadanía, que definen qué es lo que puede hacer un ciudadano, qué es lo que tiene derecho a esperar. Estos derechos pueden ser de derechos de tipo civil, de derechos de tipo económico, derechos de tipo político. Y estos contenidos pueden variar a lo largo del tiempo. Y finalmente, la profundidad de la ciudadanía, es decir, en qué medida la ciudadanía se conjuga o convive con otro tipo de identidades o principios de pertenencia a la comunidad política. Por ejemplo, cómo convive con identidades regionales, religiosas, étnico-raciales. Hasta qué punto la ciudadanía incorpora o atraviesa o es transversal a otras formas o mecanismos a través de los cuales las personas se integran a una sociedad o a un grupo social. ¿Qué componentes debe tener una definición sociológica de la ciudadanía? En primer lugar, tiene que identificar cuál es el contenido de los derechos y obligaciones, qué cosas habilita a los ciudadanos, qué cosas obliga a los ciudadanos. Estos contenidos, como hemos dicho, pueden ser variables. En segundo lugar, la forma y tipo que tienen los derechos, es decir, estos derechos se expresan en formas activas, es decir, cosas que las personas ejercen de manera efectiva, están empoderados de manera efectiva, o son derechos más bien de tipo pasivo. Por ejemplo, los derechos de tipo liberal clásicos son una forma más pasiva de la ciudadanía. Los derechos de tipo social o social demócrata tienen que ver con una concepción más activa de la ciudadanía, es decir, el Estado debe redistribuir, debe hacer cosas efectivas para repartir o empoderar a los ciudadanos y no solamente habilitar su agencia. También otro elemento que debe entrar en una definición sociológica de la ciudadanía es cuáles son las fuerzas sociales que producen estas prácticas ciudadanas. Tiene que ver con el tema de las divisiones sociales, los conflictos sociales, los movimientos sociales que producen estas prácticas ciudadanas, pero también el desarrollo de instituciones como las instituciones del Estado. Y finalmente, ¿cuáles son los arreglos sociales e institucionales que permiten la distribución de los beneficios de la ciudadanía? Es decir, cómo la ciudadanía se plasma en instituciones concretas, en instituciones jurídicas, en instituciones políticas, en instituciones económicas. Cómo estas instituciones permiten este flujo de derechos y obligaciones entre los ciudadanos, entre el Estado y entre el conjunto, el resto de dimensiones de la sociedad, por ejemplo, la economía, la familia, la cultura. Uno de los intelectuales que ha reflexionado más en torno a
qué cosa es la ciudadanía es T.H. Marshall, es un sociólogo británico, que concebía a la ciudadanía como una forma de integración social, pero como un mecanismo para reconciliar las tensiones que existen entre la democracia liberal, los derechos que promueve una concepción liberal de la democracia y las consecuencias sociales del capitalismo. En otras palabras, las desigualdades que produce el capitalismo. Para Marshall, la materia prima de la ciudadanía es la igualdad. Y los derechos ciudadanos son formas en cómo esta igualdad se ha ido institucionalizando jurídicamente. Marshall concibe una secuencia de derechos civiles, políticos y sociales que en determinadas épocas, en distintas épocas del desarrollo de la ciudadanía, han dado forma jurídica a esta concepción de la igualdad. Para Marshall, la cúspide del desarrollo de la ciudadanía, es decir, la cúspide de este impulso igualitario en las sociedades modernas, es lo que ha sido el desarrollo del estado de bienestar luego de la Segunda Guerra Mundial. Y una de las formas en que Marshall describe el desarrollo de la ciudadanía es a través de una secuencia histórica en que han venido institucionalizándose los distintos derechos ciudadanos. Marshall, por ejemplo, indica que la consolidación o institucionalización de los derechos civiles se dio sobre todo en el siglo XVIII. Los derechos civiles son aquellos derechos que consolidan o institucionalizan el concepto de igualdad formal de los individuos ante la ley. Tienen que ver con los derechos de propiedad, los derechos de trato igual a la ley, los derechos de libertad de conciencia, de libertad de expresión, son los clásicos derechos liberales que han sido consagrados en las constituciones como la Constitución norteamericana o los derechos del hombre y del ciudadano de la Revolución Francesa. Y el desarrollo de estos derechos surge en la tensión entre la aristocracia y la burguesía, es decir, cómo institucionalizar un principio de igualdad entre las personas, que vaya más allá de las distinciones de estatus o de clase. El segundo tipo de derechos ciudadanos que se desarrolla según Marshall y se va institucionaliza sobre todo a lo largo del siglo XIX tienen que ver con los derechos políticos, que son las demandas de participación política de los distintos sectores sociales de la sociedad industrial en las decisiones del Estado y que se expresan sobre todo en las luchas por el sufragio universal en el siglo XIX. Este conjunto de derechos políticos tiene como marco histórico la lucha contra las monarquías absolutas, es decir, contra una concepción del ejercicio del poder sin tomar en cuenta la participación o la representación del conjunto de los ciudadanos. Y uno de los principales motores de estos derechos políticos, sobre todo en el siglo XIX, fueron las demandas de las clases obreras de participar en las decisiones políticas. Sin embargo, estos derechos políticos en el siglo XIX básicamente estaban restringidos a los hombres. Hay que esperar hasta el siglo XX para ver cómo también las mujeres participan o exigen la ampliación de estos derechos políticos, sobre todo las del sufragio femenino, para una mayor extensión de la ciudadanía a nuevos sujetos y actores sociales. Y el tercer tipo de derechos sociales que forma el paquete de la ciudadanía que concibe Marshall son los derechos sociales, que según Marshall se desarrollan sobre todo a lo largo del siglo XX, que tienen en gran parte su causa en la acción del movimiento obrero, de las luchas del movimiento obrero y sobre todo de las guerras mundiales que implicaron un gran sacrificio de la población de los países democráticos en la lucha contra los regímenes fascistas y nazis y que derivaron en la consolidación de un nuevo pacto social luego de la Segunda Guerra Mundial en la mayoría de democracias occidentales, donde se institucionaliza el estado de bienestar, que es esta forma de proveer servicios, sobre todo servicios de protección social, de salud, seguro de desempleo, estabilidad laboral, al conjunto de la sociedad. ¿Qué críticas tiene esta concepción de la ciudadanía?
esta concepción clásica de la ciudadanía. Una primera crítica tiene que ver con la distinción entre concepciones activas y pasivas de la ciudadanía. Las concepciones pasivas de la ciudadanía están básicamente centradas en la idea de derechos, es decir, cosas que la gente puede hacer. Mientras que la concepción activa de la ciudadanía se basa también en lo que el ciudadano tiene que hacer, digamos, centrado en temas de las obligaciones. Esta idea de un ciudadano cívico, no solamente un ciudadano que goza de derechos, sino un ciudadano que participa activamente de la vida política de la sociedad. Esta crítica tiene una vertiente conservadora, que básicamente centra sus críticas al estado de bienestar, al concebir que el desarrollo de sistemas de protección social desincentiva la iniciativa individual y por lo tanto genera ciudadanos dependientes del Estado, pero también tiene una vertiente progresista basada en este reclamo de distintos movimientos de una mayor participación ciudadana, temas que tienen que ver con la democracia participativa, la democracia directa, el mayor involucramiento de las personas en la vida política de sus sociedades. La segunda crítica, y una de las más importantes, es la crítica feminista al concepto de la ciudadanía. Critica un modelo del ciudadano centrado en el hombre, la figura del hombre libre, es decir, un ciudadano orientado hacia la vida pública, y esto está basado en, sobre todo, una persona que está libre de ataduras, por ejemplo, de la esfera doméstica. Entonces, el ideal del ciudadano que participa en los asuntos públicos es un ideal básicamente masculino y que excluye a la mujer que está relegada a las tareas de reproducción en la esfera doméstica. Entonces, la crítica feminista a la ciudadanía cuestiona el problema de la desigualdad de género en la esfera doméstica y cómo esta desigualdad de género también se traslada a problemas reales de desigualdad en la esfera pública. Por ejemplo, el tema de por qué hay menos mujeres que participan de la vida pública, el tema de ciertos derechos que tienen que ver con una concepción no masculina en la ciudadanía, como el tema de los derechos sexuales y reproductivos, el tema de esta dimensión de cuidado de la familia, que no solamente debe ser vista como una actividad femenina, sino una actividad humana en general. Y una tercera crítica a la ciudadanía tiene que ver con el problema de la heterogeneidad y la diversidad social. Es decir, la ciudadanía es un principio de pertenencia que se basa en una igualdad universal formal entre las personas por encima de las diferencias, y muchas veces esta concepción de igualdad ignora las diferencias, por ejemplo las diferencias étnicas, raciales, religiosas o culturales. Entonces la pregunta acá es cómo incorporar también derechos multiculturales o concebir una ciudadanía multinacional o ciudadanías diferenciadas que reconozcan también la diversidad social y la diversidad cultural, más allá de una concepción que busca uniformizar a todas las personas en un ideal universal de un hombre casi abstracto, sin cultura, sin identidad, sin género incluso, ¿no? Por eso esto también hace eco con la crítica feminista, que la ciudadanía tiene este ideal inicial de una concepción masculina de la ciudadanía, de un hombre que puede ser libre, mientras que la mujer está atada a lo doméstico, o otras personas que no son los hombres occidentales libres están atados a la tradición o a las diferencias o las desigualdades raciales. Entonces, ¿cómo concebir también la diferencia, incorporar la diferencia dentro de un principio de igualdad universal? Este es el tercer tipo de críticas a la ciudadanía. Y finalmente, sobre todo estas críticas relativas a la diversidad y heterogeneidad social dan lugar a reflexiones acerca de derechos especiales de representación de determinados grupos sociales en la comunidad política. Por ejemplo, el tema de derechos multiculturales, por ejemplo, el derecho al idioma, el derecho a ejercer sus prácticas religiosas de una determinada manera,
pero también en ciertos casos, a derechos de autogobierno de determinadas comunidades definidas en términos culturales o étnicos sobre los territorios que son considerados territorios ancestrales, o sea, cómo permitir derechos de autogobierno de determinados grupos sociales dentro de una entidad, dentro de un Estado nacional. ¿Cuáles son los desafíos que tiene la ciudadanía contemporánea? Algunos de los desafíos que se mencionan tienen que ver con el reconocimiento, cómo este principio de igualdad universal, y en muchos casos abstracta, puede reconocer nuevas identidades sociales. Por ejemplo, las identidades basadas en las diferencias de género o las diferentes orientaciones sexuales. El otro tema que desafía una concepción de la ciudadanía clásica es el problema de la inmigración y de los derechos de los inmigrantes en las sociedades de acogida, sobre todo en las sociedades de Europa y de Estados Unidos. Cómo se amplía la extensión de la ciudadanía a personas que vienen de otros países, de otras culturas, en muchos casos a través de procesos de inmigración que no son regulares. Y finalmente, otro desafío que enfrenta una concepción contemporánea de la ciudadanía es la crisis de los estados de bienestar como modelo de integración que entra en crisis hacia la década de los 80 con toda una ofensiva neoliberal, política y económica a nivel internacional, que está acompañada con el problema de la globalización y que pone en dificultad la capacidad que tienen los estados de tener un control de los procesos económicos y de la redistribución de la riqueza que se genera en una economía globalizada para implementar un conjunto y expandir una serie de derechos sociales, derechos sociales universales como educación superior, salud universal, derecho a una pensión de jubilación, al derecho a una pensión o un seguro de desempleo, etcétera. ¿Cómo se ha desarrollado la ciudadanía? Para entender los factores que impulsan y las formas a través de las cuales se desarrolla la ciudadanía, Thomas Janowski propone un conjunto de teorías y modelos de desarrollo de la ciudadanía. Para ello, enfatiza 4 enfoques teóricos que pueden ser útiles para entender los factores que impulsan el desarrollo de la ciudadanía. En primer lugar, modelos teóricos que tienen que ver con las teorías de movilización de recursos, que conciben que el principal motor para el desarrollo y la expansión de la ciudadanía tiene que ver con los movimientos sociales de distintos grupos sociales que reclaman reconocimiento de derecho por parte del Estado o nuevas formas de redistribución de flujos entre el Estado y estos grupos sociales. En ese sentido, estas teorías enfatizan el rol que tiene la movilización de grupos sociales, o de antiguos o nuevos, en sus conflictos entre ellos y en la manera en cómo el Estado media y soluciona estos conflictos a través de nuevas prácticas de redistribución o distribución o asignación de derechos y prerrogativas. Un segundo conjunto de teorías está centrada en el rol del Estado. Tienen que ver con un conjunto de teorías que podríamos llamar estadocéntricas, que se preguntan sobre cuáles son las oportunidades y cuáles son los límites que ofrece a los actores sociales el desarrollo de una serie de estructuras estatales que buscan administrar territorios, lidiar o mediar conflictos sociales, adjudicar derechos, beneficios o resolver tensiones entre grupos y generar también adhesión e identidad nacional. Entonces, estas teorías se centran en cuáles son los efectos que tiene la expansión del Estado, en la administración de sus poblaciones y en los procesos de negociación que existe entre el Estado y sus poblaciones en este proceso de desarrollo de capacidades y estructuras estatales. Una tercera
El enfoque teórico tiene que ver con el rol de la dinámica política, especialmente de las ideologías y los sistemas de partidos, es decir, de aquellos actores y mecanismos que se desarrollan en la sociedad para canalizar las demandas de extensión de la ciudadanía a través de sistemas de representación política y de ideología. Esta perspectiva enfatiza el rol o la agencia de los actores o políticos, de los partidos, en los procesos de mediación entre demandas de determinados sectores sociales y el acceso a posiciones de poder en los estados y los gobiernos, ¿no? Entonces, cómo este mecanismo de intermediación que son los partidos y las ideologías entre las demandas sociales y el aparato estatal, contribuye o no al desarrollo de la ciudadanía. Y finalmente, otro factor que hay que tomar en cuenta en el desarrollo de la ciudadanía, según Janowski, es el impacto de lo que él llama los factores externos. Tienen que ver primero con las guerras, es decir, cómo la movilización de los estados para enfrentar desafíos bélicos o la competencia geopolítica genera nuevos procesos de negociación o atribución de derechos entre los ciudadanos y sus estados. Pero también factores como los procesos de colonización, de migración y de desastres naturales. Estos últimos, los desastres naturales, también tienen que ver con cómo el Estado moviliza a la sociedad para enfrentar estos desastres. En cambio, los procesos de colonización y de inmigración plantean desafíos acerca de la extensión de la ciudadanía a nuevos grupos sociales, sobre todo personas que deciden venir de otros países a instalarse en sus sociedades, o los súbditos o ex súbditos de antiguas colonias que van a las antiguas metrópolis a tratar de buscar un nuevo medio de vida. Entonces, cómo estos factores impactan en el desarrollo de la ciudadanía, ese es un cuarto elemento que debe tomarse en cuenta. Janowski además identifica cuatro formas a través de las cuales la ciudadanía se expande. Es decir, tenemos factores que impulsan el desarrollo de la ciudadanía y tenemos formas a través de las cuales esta ciudadanía se plasma en prácticas institucionalizadas. Una de ellas, una de estas formas de expansión de la ciudadanía tiene que ver con lo que Janowski llama la extensión discriminada, es decir, frente a las demandas de determinados grupos específicos de la sociedad, los estados atribuyen una serie de derechos específicos. Por ejemplo, temas de matrimonio igualitario para la población gay o lesbiana, temas, por ejemplo, de la jornada de 8 horas como respuesta a la demanda del movimiento obrero durante el siglo XIX y principios del siglo XX, etc. Otra forma de expansión de la ciudadanía es a través de la expansión misma del Estado, de la capacidad estatal y de la provisión de bienes públicos, de bienes que no son digamos, indivisibles de manera o divisibles de manera individual, que deben otorgarse al conjunto de las personas. Por ejemplo, el tema de la educación, el tema de la salud, no solamente pueden provenir de exigencias de grupos sociales, sino también de las necesidades que tiene el Estado de generar ciudadanos a través de la educación pública, homogenizar a sus poblaciones a través de los procesos de educación pública o atender desafíos que pueden disminuir las fuerzas de la sociedad, como por ejemplo pueden ser enfermedades, pandemias, desafíos a la salud pública que obligan al Estado a expandir bienes como un sistema de salud o servicios o infraestructuras públicas como el transporte, como la provisión de energía y agua para que los procesos de acumulación económica puedan funcionar.
¿no? Entonces, esta segunda forma de expansión tiene que ver con cómo el Estado busca administrar a sus poblaciones y integrarlas en un Estado nacional y hacer que la sociedad tenga mecanismos para fortalecerse y desarrollar sus potencialidades tanto económicas como políticas y culturales y también militares. Otra tercera manera de expansión de la ciudadanía tiene que ver con la naturalización de inmigrantes, es decir, la incorporación de ciudadanos de otras sociedades al Estado-nación. Esto ha sido un problema o un tema que ha estado más presente en la experiencia de sociedades europeas y norteamericanas, y en el caso peruano es una cosa más reciente con la migración de ciudadanos de Venezuela. Entonces ahí la sociedad peruana está enfrentada al tema de cómo incorporamos a nuestra vida nacional y con qué derechos y hasta qué punto estamos dispuestos a hacerlos a las personas que vienen de Venezuela, que han sido varios cientos de miles de personas en los últimos años, ¿no? Entonces ahí hay un reto que se convierte en un debate político de qué derechos queremos como sociedad o tenemos como sociedad que otorgar a las personas que vienen de Venezuela, porque tienen que tener también capacidad de sostenerse, capacidad de trabajar, pero eso también implica derechos en la escuela para sus hijos, derechos al acceso a la salud, sobre todo en un contexto de pandemia, y eventualmente también, en la medida que participan de la vida nacional, derechos a participar de las decisiones políticas, por ejemplo, derechos a votar o no. Eso es un reto que como sociedad peruana recién estamos enfrentando de manera, de esta manera en este siglo XXI. Y finalmente, el cuarto forma de expansión de la ciudadanía es lo que Janovsky llama la expansión por sacrificio, es decir, el reconocimiento de derechos a personas que han hecho algún tipo de sacrificio por el país. Uno de los ejemplos más notorios son el conjunto de derechos que se otorgan a los veteranos de guerra o a aquellas personas que han servido a la patria en sus instituciones armadas, ¿no? Por ejemplo, en el caso peruano, el tema de los derechos de los veteranos de la guerra del 41, lo de los veteranos de la guerra del CENEPA o de los combatientes tanto del Estado como de las rondas campesinas en la lucha contra las organizaciones subversivas durante el conflicto armado interno. Entonces, ¿cómo conjugamos estos factores y los procesos de extensión de la ciudadanía? Entonces, por un lado, tenemos que el desarrollo económico, la industrialización, el desarrollo del capitalismo va a generar un conjunto de transformaciones en la estructura de clases o digamos, la estratificación social que genera grupos sociales que van a tener distintas demandas y conflictos, ¿no? Entonces, el desarrollo de una sociedad capitalista va a transformar los grupos sociales, los conflictos, las demandas sociales, conflictos ya sea de clase o entre grupos estamentales, y estos conflictos y estas demandas sociales se van a convertir en demandas de derechos o propuestas e ideologías de cómo atender las necesidades o cómo resolver los conflictos que surgen entre estos grupos sociales, que pueden ser derechos, demandas clientelistas, prebendas o acuerdos de élite. Entonces, las teorías de movilización de recursos analizan esta parte de cómo se desarrolla la ciudadanía. Por otro lado, los procesos de formación del Estado, la competencia geopolítica y los procesos de democratización impulsan la formación de los Estados, impulsan los procesos de centralización del poder, el desarrollo de una estructura legal y de un modo de representación de la sociedad de los actores sociales en estas estructuras estatales y que van a dar lugar a formas de administración de las sociedades, métodos administrativos, formas de ejercicio del poder burocrático, formas de control o de equilibrio del poder.
¿no? Entonces la ciudadanía también se desarrolla a partir del desarrollo del Estado. Entonces esta parte del desarrollo de la ciudadanía está más vinculada a una mirada desde las que hemos llamado teorías estadocéntricas. Un factor intermedio entre estos dos, elementos que impulsan el desarrollo de la ciudadanía o dimensiones que impulsan el desarrollo de la ciudadanía es el trabajo propiamente político de ciertos partidos políticos, de propuestas programáticas ideológicas que buscan agregar, mediar, las demandas ciudadanas y incorporarlas también a estrategias de ejercicio del poder desde el Estado y del gobierno. Y finalmente los factores externos, como los problemas que tienen que ver con la integración a la economía mundial, las guerras, las migraciones o la difusión de innovaciones, van a afectar tanto la formación de demandas e intereses sociales por parte de las clases y los estamentos sociales, pero también van a impulsar nuevas formas de desarrollo de estructuras estatales. Todos estos elementos se van a expresar en determinados resultados de políticas, de ejercicio del poder, de canalización de las demandas ciudadanas, lo que en otros momentos del curso hemos visto este intercambio de inputs y outputs entre el Estado y la sociedad, y que se van a convertir ya sea en el desarrollo de nuevos derechos y obligaciones sociales, la formación de nuevas capacidades estatales, la cobertura, la expansión del Estado y de estos derechos, niveles de eficacia de la acción estatal, del ejercicio de los derechos, ¿no? Por ejemplo, en el contexto actual de la pandemia hay toda una discusión acerca de qué tan eficaz es el Estado en proveer temas de un derecho a la salud pública, que no solamente es un derecho individual, sino se convierte en un problema sistémico de la sociedad, y cuáles son los efectos de estas políticas. Entonces, en ese sentido es muy importante tomar en cuenta que el desarrollo de la ciudadanía o la ciudadanía es un fenómeno dinámico, ¿no? Que se institucionaliza en prácticas jurídicas, en prácticas políticas, en prácticas culturales, por ejemplo el tema de la nación, en prácticas económicas, es decir, el tipo de relaciones laborales que vamos a tener, el tipo de formas de resolución de problemas redistributivos o el rol que va a tener el Estado en la regulación de la economía, pero que son prácticas dinámicas. Y hay dos motores de la ciudadanía: la movilización de los actores sociales y los conflictos que ellos tienen en relación a sus recursos y sus intereses, y el ejercicio del poder desde el Estado, ¿no? Las formas en cómo el Estado va a administrar la sociedad. Y hay factores intermedios, como es la acción propiamente política de aquellos que buscan llegar al poder del Estado representando intereses de distintos sectores de la sociedad, y a la vez hay que tomar en cuenta factores externos como los que hemos mencionado en esta exposición.